Soy Jaime, soy parte de la Cruz Negra Anarquista México. La Cruz Negra Anarquista México es una iniciativa de diferentes personas, diferentes individuos y grupos que, trabajando de una forma solidaria, luchamos por la libertad de los anarquistas presos y en contra del sistema carcelario. La CNA es una organización histórica dentro del movimiento anarquista mundial, a nivel mundial. El anarquismo es un pensamiento, es un conjunto de ideas que busca una transformación radical, total, de esta sociedad, de la sociedad actual. Bueno, el anarquismo es contrario a toda dominación y a toda explotación, a la explotación del hombre por el hombre o del hombre por la mujer, o de la mujer por el hombre, a la dominación política, a la dominación económica, ¿no? En ese sentido, bueno, no solamente es un pensamiento que es contrario o está en contraposición al sistema capitalista, sino que también es contrario a toda forma de dominación, sea esta revestida de aires populares o de otro tipo de discursos, ¿no? El anarquismo, bueno, se plantea desde su nacimiento como pensamiento político a mediados del siglo XIX, forjado pues al calor de las luchas obreras. El anarquismo fue acompañando el movimiento obrero desde muy temprano, ¿no? Y los primeros pensadores anarquistas, los primeros trabajadores que se asumían como anarquistas, ¿no? O que se adscribieron a este pensamiento, lo hacían con la convicción de que es a través de la libertad total, a través de la total libertad de los individuos y de los pueblos, en donde lograremos una mejor convivencia, una mejor sociedad, ¿no? Los primeros anarquistas, los primeros trabajadores que se autollamaron o se denominaban anarquistas o socialistas antiautoritarios, pues pensaban que no es la conquista del poder político lo que nos va a brindar la libertad, sino que es el fomentar la autoorganización de los pueblos y de los individuos basados en conceptos como la autonomía, ¿no? Como la autogestión, como la acción directa, entendida esta como la capacidad o la no necesidad de mediadores. Es decir, yo como individuo, nosotros como pueblo, como sociedad, como grupo, tenemos la capacidad de resolver por nosotros mismos nuestros problemas. Es decir, que el propio interesado, la propia interesada puede resolver mediante sus propios métodos sus problemas, puesto que nadie mejor que el interesado, la afectada, conoce la solución, ¿no? La democracia directa, ¿no? Es otro de los principios en los cuales se ha basado desde siempre la lucha, el pensamiento y los grupos anarquistas, ¿no? Entendiendo democracia directa como justamente la capacidad de los y las interesados y afectados de tomar las decisiones, ¿no? Sin delegar responsabilidades, sin delegar derechos, ¿no? Es por eso pues que el anarquismo de principio es un pensamiento y es una acción antiparlamentarista, ¿no? No creemos en las soluciones parlamentarias. No pensamos que no porque alguien esté en cierto nivel o en cierta posición de poder, ¿no? De hace diputados, de hace senadores, de hace presidentes, tenga mayores elementos para resolver cualquier problema, ¿no? Entonces pensamos, el anarquismo propone justamente que no es la concentración del poder, ¿no? Del poder económico, del poder político, del poder de decidir, lo que nos va a permitir avanzar como pueblos, avanzar como sociedad, avanzar hacia la libertad, sino que es justamente la disolución de este poder en todos, lo que nos va a permitir pues que nadie oprima a nadie, que nadie domine a nadie y que podamos desarrollarnos plenamente como individuos en un ambiente de libertad y de solidaridad, ¿no? Precisamente la solidaridad es otro de los
principios básicos del anarquismo, ¿no? La solidaridad entendida como una relación de apoyo entre iguales, ¿no? Pero justamente al apelar a la solidaridad, el entender pues que mi libertad, que mi bienestar depende de la libertad y del bienestar del otro, nos va a permitir que esos intereses contrarios a lo mejor, o que esas necesidades diferentes, encontremos una solución colectiva, ¿no? Muchas veces se dice, o bueno, se ha dicho, se repite hasta el cansancio, ¿no? que el anarquismo es un pensamiento, un sistema político, una práctica cotidiana, ¿no? que busca la libertad, la máxima libertad para todos. Pero ¿qué entendemos dentro del anarquismo, o en este caso, bueno, qué entendemos nosotros como libertad? Bueno, nosotros pensamos, contrario a lo que muchas veces se maneja, ¿no? Esta idea de mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿no? Entonces pensamos que, bueno, que esta idea viene directamente, bueno, del pensamiento liberal, ¿no? Un pensamiento que ha estado encaminado desde su surgimiento pues, a afianzar instituciones de dominación y explotación, como es el Estado, como es bueno, una serie del capitalismo, ¿no? Y que no es ese tipo de libertad que nosotros desde el anarquismo buscamos, no es la libertad individual, no es este tipo, ¿no? Aunque claro que el anarquismo es uno de los primeros pensamientos filosóficos que pone como figura central la importancia del individuo, pero justamente un individuo que está en íntima relación con su sociedad, con su pueblo, ¿no? Con su comunidad, y que es únicamente a través de esa relación social que se construye, en donde ese individuo puede ser libre, ¿no? Es decir, que mi libertad no termina donde empieza la libertad del otro, sino que mi libertad se potencia, se amplía y se fortalece con la libertad del otro. Lo decía Kropotkin, yo no puedo ser libre mientras haya una sola persona presa, ¿no? O una sola persona encerrada en prisión. Y es justamente esa idea, ¿no? De entender, y que todos estos principios y algunos más que forman un entramado, ¿no? Que se relacionan transversalmente y en diferentes niveles, ¿no? La autonomía, la autogestión, la acción directa, la democracia directa, la solidaridad, el apoyo mutuo, la libertad, ¿no? Y otros más forman este conjunto que podemos llamar como anarquismo o anarquismos, porque bueno, hay muchas formas de entender esta lucha, ¿no? A través de los años, desde principios del siglo XX y fundamentalmente a mediados del siglo XX, pudimos observar, ¿no? Que hay grandes influencias del movimiento anarquista o del pensamiento anarquista o de las prácticas anarquistas en otros ámbitos que no necesariamente habían sido los históricos o los tradicionales, como el movimiento obrero, ¿no? Por ejemplo, encontramos, bueno, dentro de las luchas feministas, en las luchas ambientales, ecologistas, en las luchas por la autonomía y defensa del territorio, en fin, ¿no? En muchos ámbitos o sectores que históricamente, pues bueno, no habían estado o no se habían considerado, ¿no? Como dentro de esto, ¿no? O que otras fuerzas de la izquierda, por su mismo pensamiento, por su mismo programa ideológico, pues no los consideraban importantes, ¿no? Pero lo vemos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, fue muy claro con el surgimiento de lo que se llamó el movimiento antiglobalización, ¿no? A finales de la década de los 90, principios del año 2000, ¿no? Con todas las manifestaciones en Seattle, Praga, Génova, aquí mismo en México hubo una experiencia muy rica, importante, interesante, de prácticas horizontales, de prácticas de autonomía, prácticas autogestionarias, de muchos grupos que no necesariamente se estaban reivindicando como anarquistas,
¿no? Entonces, bueno, es cuando encontramos que el anarquismo como movimiento, que el anarquismo como pensamiento político, que el anarquismo como propuesta organizativa, a través de los años ha dado o ha aportado mucho al avance de la humanidad, pero que el anarquismo en este momento es algo que está vivo, sigue aportando, sigue proponiendo, se sigue organizando, es una propuesta y es un pensamiento político y es una propuesta organizativa, ¿no? El anarquismo finalmente lo que pretende o lo que busca es la transformación radical de la sociedad para arribar a una sociedad diferente, organizada de una forma diferente. La cuestión de la organización dentro del pensamiento anarquista, dentro de la práctica anarquista, es fundamental. Decía Malatesta que la organización es simplemente la puesta en práctica de la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? Que es algo inherente, que es algo natural, que es algo tan metido dentro de la humanidad, del hombre y la mujer, ¿no? Que en todo momento nos estamos organizando, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros espacios políticos, en nuestros espacios de diversión, constantemente nos estamos organizando para lograr cosas, ¿no? Finalmente la organización es el método por el cual nos juntamos para conseguir un objetivo. Aquí la cuestión con el anarquismo es que el método por el cual se pretende transformar la sociedad, se pretende organizar de una forma diferente, ¿no? Es este método que mencionábamos, ¿no? Este conjunto de valores, este conjunto de conceptos, este conjunto de prácticas, basándonos, ¿no? Partiendo pues de que la organización es algo cotidiano, es algo históricamente, ¿no? La humanidad se ha organizado, ¿no? Incluso aquellos compañeros que piensan o dicen pues que son contrarios a la organización, pues bueno, para lograr sus objetivos se están organizando, ¿no? Y esto es algo que a través de la historia, ¿no? Aquellos interesados en ocultar la importancia, la trascendencia de la propuesta anarquista, han puesto pues detrás o oculto a los ojos de la opinión pública, del pueblo, de la sociedad, como lo quieran llamar, ver, ¿no? Desde el poder, desde los gobiernos, desde los estados, desde los centros de dominación, desde los grupos de poder, se han encargado de continuamente atacar y desvirtuar la propuesta del anarquismo. Incluso algunos grupos del movimiento social, otros grupos políticos, pues a veces a lo mejor conscientemente, a veces dando el beneficio de la duda, lo harán de una forma inconsciente, ¿no? Pero repiten este tipo de cuestiones, identificando al anarquismo con solo ciertas prácticas prácticas que no son exclusivas del anarquismo, ¿no? Este método que ahora está tan de moda, o bueno, no tan de moda, sino tan en boga en los medios de comunicación, del Black Bloc o el bloque negro, ¿no? Que es una estrategia que surge a finales de la década de los 90, en el contexto de las manifestaciones antiglobalización, y que ha sido utilizado no solamente por grupos anarquistas o libertarios, sino por una serie de grupos, diferentes grupos, ¿no? Que han considerado que en tal o cual momento, en tal o cual circunstancia, es necesario, es correcto, es prudente realizar este tipo de acciones, ¿no? Acciones que van directamente encaminadas a romper ciertos esquemas, ¿no? en
en un esquema de ruptura, ¿no? Van encaminadas directamente a hacer patente, a hacer visible un conflicto social que muchas veces, ¿no? Los medios de comunicación principalmente, ¿no? Y una serie de instituciones se encargan de ocultar. Entonces este tipo de estrategias van encaminadas a eso, ¿no? A hacer latente un conflicto social que está ahí, que es permanente, ¿no? Y que se aprovecha este tipo de manifestaciones, se aprovecha ese tipo de contextos, pues para hacerlo latente, ¿no? Atacando símbolos del poder político, símbolos del poder económico, ¿no? Atacando o respondiendo a las agresiones de los cuerpos represivos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una estrategia que se ha utilizado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, por diferentes grupos, ¿no? Simplemente que ahora se pretende o se quiere, ¿no? Desde ciertos grupos de poder, desde ciertas esferas, identificar únicamente al anarquismo únicamente o exclusivamente con ciertas prácticas, dejando fuera toda una serie de propuestas, una serie de trabajos, ¿no? O muchas veces decir, bueno, sí, el anarquismo ha aportado mucho a la historia del movimiento obrero, ha hecho muchos aportes al movimiento social, justamente como si fuera el anarquismo algo muerto, ¿no? Como que sus aportaciones, su importancia radicó en las aportaciones que hizo, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo habla, ¿no? De que la Constitución de 1917 aquí en México está basada o recupera mucho de las propuestas del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Del Grupo de Regeneración, de Ricardo Flores Magón y demás, Francisco Guerrero, Librado Rivera, ¿no? Entonces pareciera o pretenden hacernos creer que el anarquismo es simplemente romper vidrios, tirar piedras, o que el anarquismo es algo que ya pasó, es algo que se quedó en el pasado, ¿no? Y no, el anarquismo no solo es enfrentarte a la policía, o no solo es hacer esta ruptura para evidenciar un conflicto social latente, ¿no? El anarquismo es una propuesta organizativa que está viva, que en estos momentos podemos encontrar compañeros y compañeras anarquistas que están participando en la construcción de cooperativas, en la generación de editoriales, participando en medios libres, haciendo trabajo en los barrios, haciendo trabajo en los pueblos, ¿no? Una serie de propuestas que tienden justamente a recuperar esto que el anarquismo ve tan importante, ¿no? O es algo que el anarquismo, para el anarquismo es fundamental, ¿no? La transformación de la sociedad mediante la organización, y que no necesitamos esperar a que se dé o no se den las condiciones objetivas, ¿no? Y es que no es el momento adecuado. Desde el anarquismo estamos pensando que es no solo posible, sino necesario construir un mundo diferente en el ahora, en el ya, ¿no? Que este mundo, esta sociedad no da para más, ¿no? Es más que evidente, ¿no? Que la acumulación de poder político, la acumulación de poder económico, la acumulación del poder de decisión en tan pocas manos nos está matando, nos está acabando, nos está aniquilando como individuos, como personas, y desde el anarquismo justamente estamos tratando pues de construir otro mundo, otra sociedad, ahora disolviendo, aniquilando esa concentración de poder y fomentando la autoorganización, fomentando la autonomía, fomentando la autogestión de los individuos y de los pueblos. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista, porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar.